Bueno, sí, me tocó en varios eventos, de alguna manera estar presente con donde estaba Fidel Castro, y en una oportunidad también sostuvimos una conversación que de alguna manera está registrada en su momento, que por cierto, si algún rasgo tenía o alguna condición a destacar de las conversaciones con Fidel Castro, es que él tenía un conocimiento de Venezuela, un conocimiento mucho más allá de lo que era lógico suponer, un conocimiento no solo de la historia, sino también de la geografía del país. Contaba muchas anécdotas, su primer viaje a Caracas lo contaba, y también reivindicaba mucho lo que fue, por supuesto, su presencia ya como después del derrocamiento de Batista, el 23 de enero de 1959, cuando viene a Caracas. Todavía no era el primer ministro, sino simplemente el 8 de enero había llegado a La Habana después de recorrer las provincias. Era, por supuesto, la figura simbólica de la revolución. Y allí se encuentra, cuando llega a La Habana, con una delegación de la Federación de Estudiantes de Venezuela, que había ido a recibirlo, encabezada por Jesús Carmona, que era el presidente de la FSU, y Jesús Carmona habla al lado de Fidel Castro desde las escalinatas de la Universidad de La Habana. Y allí se compromete Fidel Castro a venir a Venezuela, porque él decía que le debía mucho a Venezuela su lucha en la Sierra Maestra, y era así. Efectivamente, ese 23 de enero llega a Caracas Fidel Castro, y es recibido con una gran euforia popular, que incluso hace que su meeting en el silencio sea la manifestación más grande durante muchos años que se registró allí, y cumple una serie de actividades y se convierte prácticamente en un huésped privilegiado. Va al Congreso, en la universidad, es recibido por todos los sectores, porque hay que tomar en cuenta que en ese momento Fidel Castro representaba la lucha contra las dictaduras y representaba la lucha por la democracia, que es distinto a lo que ocurrió posteriormente cuando tomó posiciones ideológicas ya definidas y cuando la Revolución Cubana tomó otro rumbo. Y él venía, y lo dijo, a agradecer, porque después de la caída de Pérez Jiménez durante todo ese año, Caracas se convirtió también en la capital de la resistencia en la lucha contra Batista. Y acá se hizo el Pacto de Caracas, se constituyó lo que iba a ser el gobierno a la caída de Batista. Incluso Urrutia llegó, que fue el primer presidente, vivía en Caracas, venían todos a Caracas, de acá los universitarios, los estudiantes, se hizo la famosa marcha del Bolívar hacia la Sierra Maestra, que se recogió, que fue un éxito. Bueno, hay un episodio también dentro de este tipo de las anécdotas. El famoso Daniel Santos compone en la barra del Hotel Maracay una canción de elogio a la revolución, a la lucha de Fidel Castro, y esa canción se hace popular y se toca, bueno, incluso se graba y se pone en la rocola, incluso Radio Rebelde desde la Sierra Maestra pone esa canción de Daniel Santos, pero se convierte prácticamente la lucha contra Batista en parte de la lucha que había ocurrido contra Pérez Jiménez, y el gobierno en aquel momento también da su apoyo. Wolfgang Larrazábal le envía a Fidel Castro el primer fusil FAL, que dice Fidel Castro conoció en demostración del apoyo de la democracia venezolana a la lucha por la conquista de la democracia cubana. Entonces, a la hora de analizar la historia hay que ver que eso se inscribe en un momento, y lo que estaba planteado, y lo decía el propio Fidel Castro en aquel momento, era rescatar plenamente la democracia. De allí la solidaridad venezolana, que se expresó en ese gran recibimiento, que fue un recibimiento histórico. Allí se produce la famosa reunión con Rómulo Betancourt, que no termina en buenos términos, porque Fidel Castro le plantea, bueno, la necesidad de que Venezuela, dada su músculo petrolero, le ofrezca ayuda para el proceso de reconstrucción de Cuba, que no era un proceso de reconstrucción económica, porque Cuba era en ese momento, al menos La Habana y Cuba, era un país que tenía una economía con dificultades, pero una economía que tampoco estaba, digamos, en situación calamitosa, que estaba en un deterioro que ameritaba una ayuda muy especial. Y esa reunión no terminó en buenos términos, y muchos dicen que ahí se selló esa especie de distanciamiento que iba a marcar en los años siguientes el distanciamiento
entre el gobierno democrático de Betancourt y lo que pasó a ser entonces la Revolución Cubana, con la serie de medidas que en los meses siguientes aplicó Fidel Castro hasta configurar, digamos, su régimen y su modelo que llamó socialista, y que para analizarlo también hay que tomar en cuenta una serie de variables. No fue que Fidel Castro llegó con un planteamiento socialista o comunista, sino que tuvo que enfrentar una serie de dificultades, y el mismo proceso interno que lo llevó al liderazgo estuvo marcado por divisiones, por disensiones internas sumamente graves. Por eso te decía, Juan Eleazar, que es necesario en estos casos, bueno, analizar las cosas en su momento, en su contexto. Ahora, la situación de hoy, por supuesto, es distinta, ha pasado tanto tiempo, sería muy largo comentar, pero el hecho cierto es que en los últimos años, y con la presencia del régimen del presidente Chávez, bueno, se han establecido un nivel de relaciones de otra naturaleza, ya que han pasado más allá de ser relaciones diplomáticas a una identidad política, a una identidad ideológica, a unos compromisos que van más allá de los compromisos, digamos, convencionales entre los países, ¿no? Y que llegan, bueno, hasta el punto de que hoy el presidente Maduro haya declarado 3 días de duelo en Venezuela, que es un decreto inusual en estos casos. Pero todo esto pues pone de manifiesto hasta dónde ha llegado la identificación con Fidel Castro, que, como decimos, ya desde el año 2006 ya no era, digamos, el timón del proceso político cubano.